Continuamos con La Noche. La decisión del Tribunal Constitucional boliviano de abrir una posibilidad para una segunda reelección de Evo Morales como presidente ha generado polémica en el país suramericano. La oposición asegura que el máximo organismo judicial del país ha renunciado a su imparcialidad y respetando la Constitución. Pues en diciembre de este año podemos tener realmente el poder. El tener el poder, ¿qué significa? El poder tenga el pueblo, significa tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder para hacer una justicia con los trabajadores. Esta es la definición del poder para Evo Morales, la acumulación de más poder, la unificación de las tres ramas del Estado. Las acciones de Evo Morales, quien también es titular del partido Movimiento al Socialismo, de la Coordinadora Nacional para el Cambio y de las federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, parecen evidenciar esa sumisión de las instituciones. Poder Judicial. Con la decisión tomada este lunes por el Tribunal Constitucional que abrió la puerta a la reelección de Evo Morales, la oposición asegura que esta es una muestra más de la falta de independencia de poderes. Así lo declaró al equipo periodístico de La Noche Luis Felipe Dorado, diputado de Convergencia Nacional. La Asamblea Legislativa poner candidatos al órgano judicial. Esto es una cooptación directa del órgano judicial. Hace fallar en contra de nuestra Constitución. El congresista recordó cómo el año pasado su colectividad denunció que el proceso de elección a altos cargos en todos los órganos judiciales solo fueron admitidos aspirantes afines al gobierno. La oposición no pudo meter ningún candidato y no pudo haber una persona idónea, transparente de poder entrar en estos cargos, ya de que fueron cooptados todos por el partido de gobierno. Poder Legislativo. La supremacía de Evo Morales se extiende también a la Asamblea Legislativa, donde cuenta con la mayoría suficiente para acallar a la oposición, de acuerdo al diputado de Convergencia Nacional. El partido de Evo Morales en Bolivia tiene los 2/3 de las cámaras, tanto en senadores y en diputados, pero está haciendo un uso y abuso del poder. Inclusive se ha atrevido el día de ayer a fallar el Tribunal Constitucional en contra de nuestra Constitución. Es completamente una aberración jurídica que está sucediendo en nuestro país. Persecución a la oposición. Varios políticos líderes de la oposición han sido objeto de persecución por parte de Evo Morales. Entre ellos figuran Manfred Reyes Villa, exalcalde de Cochabamba y contendor en las elecciones presidenciales de 2009, quien fue acusado por supuestos actos de corrupción. Hoy está exiliado en los Estados Unidos. Persecución política, denuncias, juicios y lamentablemente yo les digo a todos los hermanos latinoamericanos, hoy Bolivia no vive en democracia. Otro de los casos emblemáticos es el del senador Roger Pinto, acusado de corrupción y que se encuentra asilado en la Embajada de Brasil en Bolivia. Tenemos un senador asilado en la Embajada de Brasil, el senador Roger Pinto, que estuvo en problemas por denunciar el narcotráfico y la corrupción de este gobierno y ya va a ser un año este 28 de mayo que se encuentra asilado en la Embajada brasilera y un mal precedente, se puede decir, de que el gobierno de Evo Morales no quiere dar el salvoconducto para que pueda salir nuestro senador Roger Pinto del país, siendo de que el vecino país de Brasil ya le concedió el asilo. Continuamos conversando en Quito con Patricio Zambrano, es vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador y diputado del Partido Socialista. Quiero preguntarle, diputado Zambrano, por los cuestionamientos que ha habido en su país, en Ecuador, también en Venezuela, ante la falta de independencia de poderes. Esto estaría ocurriendo también en Bolivia. Magistrados que son afines al oficialismo, que manifiestan abiertamente en eventos políticos su simpatía por el gobierno de turno y que finalmente terminan tomando decisiones que favorecen al presidente que quiere continuar en el poder. Jason, nosotros aquí en Ecuador la selección de los magistrados y la selección de las autoridades se hace a través de concursos de mérito y oposición, es decir, existe un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es el encargado de realizar este tipo de concursos. Creemos que aquí la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia no beneficia en lo absoluto al Gobierno Nacional, por el contrario, han habido fallos que han ido en contra, mismos y muchos fallos que han sido muy polémicos al ser fallos
en contra o bien de medios de comunicación o bien de ciertos actores sociales, han podido ser tomados por la oposición como caballos de batalla, Jason. Entonces nosotros lo que creemos es que cuando las autoridades seccionales o las autoridades de control toman decisiones que no van en beneficio de la oposición, a partir de ese momento se convierten para la oposición en manos abiertas de los gobiernos. Señor Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, ¿cómo funciona en su país? ¿También los magistrados son elegidos de la misma forma por méritos? ¿Hay una independencia del Poder Judicial? Han sido seleccionados candidatos afines al gobierno en el Congreso y el resultado fue un fiasco total. De 5.240.000 bolivianos habilitados para sufragar, prácticamente el 70% se quedaron en casa, votaron blanco, votaron nulo, y hoy tenemos gente en el Tribunal Constitucional o judiciales que tienen 1,7, 1,8% de votación. Si me permite aclarar lo que pasó en Bolivia, porque se nos ha respondido a lo que pasa en Bolivia con qué sucedió en Ecuador. Yo respeto lo que ha pasado en Ecuador y no voy a cuestionar lo que pasó en Ecuador comparando con Haití o con Honduras. En Bolivia, el Congreso, la Asamblea Constituyente, a diferencia de Ecuador, fracasó. En la negociación de la Constitución se llevó al Congreso con mediación internacional. El texto de la Constitución, aprobado en 2009, señala claramente que el mandato vigente a ese momento cuenta como el primero. La ley 4021 de abril 2009, firmada por Evo Morales, convocando a elecciones, vuelve a señalar que el mandato vigente en ese momento contaba como el primero. Así lo dijo el presidente, así lo dijo el vicepresidente, así lo firmó en la Constitución, así lo firmó en la ley electoral. ¿Cuál es el camino para modificar eso? Lo que hizo Venezuela. Cuando hay límites en la Constitución, se hace una propuesta de reforma a la Constitución y se hace referéndum. El miedo, el pavor al voto lo tiene el gobierno, que como sabe que no puede ganar ese referéndum, como ganó el extinto presidente Chávez en 2009, ganó la opción de un tercer mandato. Como acá no pueden, han buscado torcer la justicia, porque el pavor y el miedo al voto es del gobierno, que no tiene la vía del referéndum democrático, porque perdía y por eso está optando por el camino de torcer la justicia. Celebro que el amigo de Ecuador recuerde a don Wilber Bendezú. Él estaba aquí en ese momento no en función personal, como Parlamento Andino, y estuvo la OEA, y los invito a revisar, véalo en la carta Jason, el informe CPDOC 443509 de la OEA, que informa lo mismo que dijo el Parlamento Andino. En el Congreso, la propuesta de tener el mandato vigente y 2 adicionales para Evo Morales fue modificada, fue parte del acuerdo político, que el mandato vigente era el actual del 2009 y no solo más. Así se puso en la Constitución, así se puso en la ley, así votamos los bolivianos, así lo avaló la comunidad internacional. Y por eso está en curso una violación. Usted decía de que el mal ejemplo de otros países. En el caso de Venezuela, debo reconocer que el extinto presidente Chávez, cuando tenía límites a la reelección, planteó una reforma en 2007, perdió, la volvió a plantear en 2009 y finalmente obtuvo un tercer mandato. Como enmienda. El pavor y el miedo del gobierno al votante es que los ha llevado a optar por este camino torcido judicial, que es parte de un sistema de persecución completa. Y celebro que tengamos un amigo de Ecuador que están abogando por el señor australiano Assange para que le den salvoconducto en Inglaterra, aunque sea pedido por Suecia. Aquí tenemos en Bolivia un senador asilado en Brasil hace casi un año y no se le da salvoconducto como mandan los pactos internacionales. Esa es otra demostración de los enormes abusos que estamos sufriendo los que queremos democracia con libertad en Bolivia. Y sería bueno que si los países de la ALBA van a pedir por Assange, que es un australiano pedido en Suecia, detenido en Inglaterra, pidan por un senador opositor boliviano con asilo concedido por Brasil y que está en una suerte de carceleta diplomática hace prácticamente un año. Quiero darle la palabra también al señor Jorge Lazarte Rojas, ex vicepresidente de la Asamblea Constitucional de Bolivia, sobre la posible candidatura de Evo Morales, el primer presidente indígena del país. Pues hasta el momento está avalado, tiene luz verde para esta segunda reelección. ¿Lo más posible es que efectivamente se postule como candidato o cree usted que haya otra figura dentro de su movimiento que pueda continuar en el oficialismo y despejar las dudas sobre que él sería el único que podría enfrentar a la oposición en las urnas? Si hubo un cambio en las esferas del gobierno respecto a la prohibición constitucional, es que se dieron cuenta que fuera de Evo Morales no tienen ninguna alternativa. Es decir, hay otros candidatos, pero que no están en condiciones de lograr los votos que Evo Morales lograría. Eso es lo que, por ejemplo, ha revelado una última encuesta.
Entonces, para el gobierno y para el MAS es cuestión de vida o muerte la reelección de Evo Morales. De otra manera, no se explicaría que actuaran de la manera como lo están haciendo, contra viento y marea, con decisiones del Tribunal Constitucional abiertamente violatorias de la Constitución, pero el presidente debe saber que haciendo eso está comprometiendo su porvenir político. Quiero recordarle que el último presidente en Bolivia que quiso hacer menos que eso, no pudo acabar su mandato porque fue revocado antes del año de su gobierno. Entonces, es esa situación, habrán tensiones seguramente hacia adelante, lo mismo que en el caso del Tribunal Constitucional, que definitivamente se ha caído, ¿no?, como órgano de tutela de los derechos ciudadanos en el país. Yo no sé cómo va a funcionar hacia adelante eso que se llama la justicia controlada por el gobierno. Lo que vemos en el horizonte son grandes conflictos, crisis que se acumulan y bueno, no es para ser muy optimistas respecto al futuro del país a mediano plazo. Nosotros le seguimos preguntando a los televidentes el día de hoy a través de Twitter cuál es su opinión frente al fallo constitucional que autorizó en Bolivia a Evo Morales para poder aspirar a un tercer mandato presidencial. Leemos lo que nos escriben los tuiteros. Felipe Andrés dice: el buen ejemplo que nos dejó nuestro querido Chávez de personas que se quieren adueñar de un país para no dejarlo surgir. También nos escribe Catalina, dice: mientras esa farsa de esos gobiernos esté presente y el dinero de Venezuela, todo es posible. Qué pena para el continente. Y nos escribe también Osvaldo Sarabia, dice: es muy triste ver cómo toman la pobreza como bandera, dar miserias para adueñarse del poder y llenarse los bolsillos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos para seguir debatiendo en nuestro bloque final esta fiebre reeleccionista en América Latina que ya ha llegado a Bolivia con la posibilidad de que el presidente Evo Morales aspire a su tercer mandato. Ya regresamos con La Noche.